lo último que vimos la sesión anterior fue precisamente que nosotros podíamos hacer uso de nombres de espacio y las especificaciones colocarlas también dentro de los clasificadores en los diagramas UML. Solo bastaba con colocar el nombre del uso de espacio, no en negrita, dos puntos, y ahora sí el nombre del clasificador como tal. Como nosotros lo que estamos haciendo es planteando un análisis, tenemos que tener cuidado de que las restricciones y las especificaciones sean lógicas. En esta figura, encontrada en el libro con el numeral 661, vemos el diagrama UML de clases en la que se muestra una generalización rígida. Generalización, estamos hablando de herencia. Acuérdense que puede ser especialización, leído de arriba hacia abajo, generalización de abajo hacia arriba, donde el objeto Pablo intenta reflejar de manera incorrecta que es padre, que es esposo y que es programador de C#. Nosotros tenemos una persona, ¿sí? La persona puede ser esposo, puede ser padre o puede ser programador. Si yo quiero decir que Pablo va a hacer las tres cosas, hago que Pablo herede de las tres clases. En primer lugar, no todos los lenguajes de programación tienen herencia múltiple. Y es lo que nosotros ya tendríamos que ahí estar viendo. Tenemos que conocer bien el lenguaje de programación que vamos a utilizar para saber qué podemos hacer o qué restricciones vamos a tener. Y es que vaya, yo les he dicho, empezamos con el análisis. Sí, vamos a comenzar con el análisis. Tenemos que olvidarnos de la programación. Claro, y lo sigo diciendo, tenemos que olvidarnos de la programación. Pero si yo sé que la herencia múltiple no la vamos a poder utilizar, ¿para qué la coloco? Lo correcto puede ser que sea herencia múltiple y me va a ahorrar muchos problemas y me va a ahorrar muchas cosas. Sí, pero si no la soporta, voy a tener que colocar interfaces o algún mecanismo que me permita simular esa herencia múltiple. Entonces, de entrada, lo primero que yo veo acá es que hay una herencia múltiple. Y aquí estoy diciendo que Pablo, y vean, es una instancia, ¿no? Está subrayado, esto es un objeto. Pablo es un objeto que sale de estas tres clases, lo cual es incorrecto, ¿sí? Se llama generalización rígida. ¿Qué es lo que yo debería de hacer? Bueno, en primer lugar, Pablo es una persona, ¿sí? Y una persona puede jugar muchos roles. Dentro de la persona voy a agregar el rol papel, ¿ven? Papel. Y este papel puede ser programador, puede ser esposo o puede ser padre. De manera que desde el momento que estoy diciendo que una persona puede tener uno o varios roles, acá lo que yo voy a tener es un arreglo de papeles, donde el primer rol puede ser programador, el segundo rol puede ser padre, el tercer rol puede ser esposo. Esta de acá ya es una corrección a esa generalización rígida. Este es un segundo diagrama UML en el que se usa la asociación para un papel que refleja cómo se comportan las personas en ciertos papeles. Y esto tiene muchísimo más sentido. Pensemos que las reglas del juego cambian y ahora no solo voy a ser padre, sino que voy a ser abuelo. Si yo estoy programando y estoy siguiendo esta restricción, cuando yo cree la nueva clase derivada abuelo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con esta persona? Esta persona no está recibiendo los datos de abuelo. Tengo que volver a construir esa relación. Eso me supone cambiar ya programación. En cambio, si lo que yo creo aquí es un abuelo, vean, a papel le estoy agregando abuelo, pero yo no tengo que tocar persona. A menos que aquí haya hecho una enumeración con una restricción que solo pueden haber tres roles y ahora estoy metiendo un cuarto rol, yo ya tendría que tocar algo. Pero tal como está, yo puedo agregar múltiples roles a papel y no tengo que tocar persona. De verdad que no la tengo que tocar. No es del todo cierto.
Porque si estoy buscando información, obviamente, del rol, dependiendo del tipo de rol, el método que voy a poder utilizar. Pero lo que sí es cierto es que la programación es mínima y el cambio conceptual no lo toco. Aquí, cada nuevo rol que yo le dé a la persona, tengo que estar cambiando esos objetos, tengo que estar cambiando esas asociaciones. Y ese es un serio problema. Si lo hago de esta manera, tengo la solución y los cambios que yo tenga que hacer son mínimos. Paso de cambiar el 80% del programa a solo tocar el 20%. En la compleja sociedad de hoy en día, modelar las relaciones familiares, por ejemplo, para el gobierno estatal, puede ser extremadamente difícil. Los niños tienen múltiples padres y madres. A veces el sexo de los dos padres es idéntico y algunas personas tienen trabajos múltiples y familias nucleares. ¿Ok? Dependiendo de cómo vayan las normas, de lo que se preste, de inclusión, de no inclusión, de lo que aquí se va. Lo correcto, biología, sí, eso es lo correcto, es lo que está, pero sabemos que el mundo real no funciona así. A usted a veces lo van a contratar para algún proyecto de recursos humanos y le van a exigir incluir ciertas restricciones. Entonces, esto ilustra algo tan aparentemente sencillo como la gente y los papeles, que eso es algo sencillo, que es lo que hace cada persona en la sociedad, lo puedo complicar. ¿Cómo yo lo puedo complicar? De verdad. Entonces nosotros nos podríamos ir pensando en que esto va a mantener así, pero la verdad es que no. Entre más flexible, más abierto, sin quitar las restricciones, nosotros dejemos los análisis muchísimo mejor. De verdad. ¿Por qué? Porque cuando nos vengan una sorpresa de un nuevo cambio, vamos a toparnos con situaciones como esta. El día de ayer platicaba con unos estudiantes que están llevando la clase de implementación. Aquí se suele dividir análisis y diseño con implementación y otra clase más. Son 3 clases que se llevan en cascada. Como es consecuencia lógica pensar, en una hacen el análisis y el diseño. En otra clase van a programar. El problema que yo veo es que los análisis están mal hechos. ¿Por qué siempre están peleando con que los mismos equipos tienen que llevar la misma clase a la misma hora? Porque digamos que José, Johan, Maverick, Cristian y Daniela están en un grupo en la clase de análisis. Luego, para la clase de implementación, José, Johan y Maverick se matriculan a las 5 con un docente, pero Cristian y Daniela se matriculan a las 6 con otro docente. Entonces se supone que en implementación lo que tienen que implementar es el software que ustedes hicieron durante su curso de análisis. Pero llegan a implementación y se dan en primer lugar con que no quedan en la misma sección. Y los estudiantes lloran por quedarse trabajando juntos porque juntos hicieron el análisis. Ese es un serio problema. Si el análisis está bien hecho, los programadores son completamente diferentes y lo pueden implementar. Entonces, desde ahí ya habría algo que ver. Luego viene la otra parte con que en implementación, cuando les revisan los análisis, les dicen que los análisis están mal y sobre la marcha los tienen que volver a hacer. Pasan a la siguiente clase y les dicen, no, pero es que esto está mal y lo tienen que volver a hacer. Entonces, por favor, por muy tedioso que sean las técnicas de análisis, por mucho que no les guste documentar, la clave del éxito en los procesos o en la industria del software está en el análisis y en el diseño. Cualquiera puede programar y el lenguaje se los van a cambiar, pero el análisis tiene que estar bien hecho. De manera que si ustedes cambian de jefe, de coordinador de proyecto y no le gusta el análisis y le dice, hey, pero este caso no lo han contemplado, ustedes no tengan estos problemas que las restricciones quedaron muy cerradas, sino que su análisis sea lo suficientemente flexible para que a la persona se le ocurran muchas cosas y los cambios sean mínimos. Yo les he dicho, todavía no pensemos en la programación, no pensemos en el código.
Pensemos en modelar la realidad en diagramas de clases. Veamos acá. Esta es una abstracción de género a partir de los papeles de esposo y de padre, ¿sí? Entonces, Pablo ya sabíamos que era una persona. Esa persona puede desempeñar uno o varios papeles. Programador de C, esposo y padre. Ahora, yo aquí, vean que esposo va a guardar un género, ¿sí? Que va a ser masculino o femenino y va a ser una enumeración. Y padre también va a guardar una enumeración masculino y femenino, que si es masculino va a llamarse padre y si es femenino va a llamarse madre. Entonces yo aquí podría cambiar esto a progenitor y podría cambiar de esposo a cónyuge y teniendo si es masculino o es femenino. Son enumeraciones, no es que están relacionados este con este, es que este va a tener una enumeración que se va a llamar esposo y este va a tener una enumeración que se va a llamar padre, pero ambos van a tener los valores masculino y femenino. Entonces, este tipo de cosas son las que ustedes tienen que procurar que queden bastante claras. Entonces, puede venir cualquiera a decir, se me olvidó pedirle esto, o me gustaría que el programa además hiciera esto, y no tener que hacer grandes cambios. Esa es la cúspide, el éxito en el análisis, cuando su problema de verdad refleja con los elementos necesarios la realidad y las variaciones de la realidad. Obviamente van a haber cambios que ni modo, vamos a tener que cambiar mucho código, vamos a tener que cambiar mucho las cosas, pero hay otros cambios que no. Y esos escenarios uno los aprende a ver con experiencia. Uno ahorita está trabajando para un banco, está desarrollando unos módulos, aprende de las restricciones. Cuando cambia de trabajo, cambia a una cooperativa. Las cosas son similares, pero no son iguales. Entonces está en la cooperativa, uno ya trae la experiencia de cómo hacían las cosas en el banco, pero se da cuenta que aquí hay pequeñas variaciones. Pero la experiencia le sirvió. La experiencia de verdad le sirve. Luego agarra un proyecto para llevar las finanzas de una alcaldía de alguna ciudad, de algún departamento. Entonces usted ya conoce restricciones de las cooperativas, ya conoce restricciones de la banca y está viendo cómo va a tener que manejar el presupuesto de la alcaldía, ahora ya se mete al código UNCAE, a las reglas de compras y un montón de cosas. Pero entre más experiencia ustedes tengan, mejor van a hacer los análisis y van a estar más preparadas y más preparados para el cambio. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Sí, nadie me está contratando, nadie me está pagando, pero usted puede perfectamente hacer análisis en su tiempo libre. Ustedes pueden buscar testimonios de muchos programadores, programadoras senior, mucha gente que es top, desarrolladores full stack, y ellos lo que aconsejan siempre es, en primer lugar, manejo de idiomas, ¿sí? Tienen que manejar inglés, la mayoría de las referencias están en inglés, los lenguajes están en inglés, la ayuda en los foros la van a encontrar en inglés. Entonces, si usted se va a dedicar a la programación y no habla inglés, desde ahí va mal. Luego vienen y les dicen programar por gusto. Usted agarra un libro, ve los ejercicios y los empieza a programar. Porque entre más programa, más va aprendiendo, más va viendo cosas. Eso de que solo voy a agarrar el código que otro hizo y lo voy a adecuar, funciona si usted tiene la capacidad de leer el código y entender línea por línea qué fue lo que la otra persona hizo. Pero si usted no sabe y usted agarra un código y no entiende lo que la persona hizo, no va a avanzar. Y aquí lo que va buscando es crecimiento. Entonces la gente le va a decir, póngase usted sola, póngase usted solo a hacer sistemas. Haga un programa de préstamo de libros, haga un programa de clasificación de fotos, haga un APK para su teléfono mezclándolo con NFC para ciertas cosas, haga sus propias alarmas de configuración de calendario, haga usted misma, usted mismo los programas y hágalos en orden. Hace el análisis, ve las cosas. Lo mismo para bases de datos. Desde ya se los digo, un ejercicio muy bonito en bases de datos es hacerse de una factura
va a un establecimiento comercial, compra algo o encuentra una factura en la casa o alguien que usted se lleva fue a comprar, pídale la factura y luego, agarrando la factura, que es la salida, genere, o mejor dicho, desarrolle la base de datos que le permiten generar esa factura. Entonces, igual, si usted está pensando en clases y está pensando en diagramas, entidad-relación, que quizás me estoy adelantando porque ustedes no están en bases de datos, pero ustedes pueden agarrar una factura y con la factura empezar a ver el sistema para generar esa factura. Y uno va a decir, ¿de la factura? Sí, porque le dice cajero, le dice sucursal, detalle, tipo de pago, y empiezan a salir un montón de cosas. Entonces, ok, si tengo cajero es porque tengo empleado. Un empleado va a ser cajero, otro empleado va a ser guardia de seguridad. Tengo tienda y tengo sucursal y el empleado pertenece a una sucursal o pertenece a la tienda como tal y luego esto está en un departamento, tiene una dirección. Entonces voy a crear mi clase de dirección, longitud, latitud, ¿cómo se dice? Referencias. Entonces usted solo con la factura empieza a bosquejar un sistema de una empresa que al final le permite imprimir esas facturas. Entonces usted puede hacer esas cosas. De verdad que las puede hacer. Agarre un juego y póngase a pensar en las clases y póngase a pensar en todas las restricciones y cómo fue programado el juego. Si estoy jugando, por ejemplo, plantas versus zombies, tengo plantas, sí. Tengo zombies también. Tengo un escenario. Tengo podadoras. Tengo soles. Y estoy teniendo un repositorio de soles donde los soles se van acumulando y me permiten con ellos comprar plantas. Y las plantas tienen sus propios mecanismos, sus propios atributos. Luego me doy cuenta que la gente que hizo Clash Royale se basó en plantas versus zombies, porque tengo elixir y tengo cartas y voy generando cartas gracias al elixir que tengo y en vez de proteger el jardín estoy protegiendo 3 torres. Entonces tengo torres. Y hay diferentes tipos de torres, torres del rey, torre aquí, torre. Voy a agarrar Resident Evil. Tengo el mapa. Dentro del mapa tengo ubicaciones. Dentro de ubicaciones tengo zonas en las que puedo caminar, en las que no. Tengo el personaje. El personaje hace uso de armas. Tengo armas de fuego, tengo armas blancas. Los puzzles, ¿qué elementos tienen? Luego tengo los diferentes tipos de zombies. Todo eso son clases. Todo eso es programación orientada a objetos. Estoy haciendo un sistema para matrícula. Tengo estudiantes, tengo profesores, tengo aulas, tengo asignaturas. Ustedes pueden empezar a hacer esos sistemas. Claro, nadie se los va a revisar. Lo ideal sería que encontraran a alguien que me dijeran cómo ves esto. Y ahí tienen que tener mucho cuidado, porque la persona que les revise no puede estar al nivel de ustedes. Siempre suele pasar que hay estudiantes que tienen un poco más de conocimiento o bastante más conocimiento que otros, pero no tienen experiencia laboral. No, es que yo hice este programa. Sí, lo hizo, pero era eficaz, era eficiente, lo hizo con las técnicas, lo hizo con las buenas prácticas, porque de que funciona, funciona. Nadie se lo quita, pero funciona de la manera correcta. ¿De verdad sí tuvo que haber hecho? ¿Así tuvo que haber sido? Entonces, siempre he visto que en las secciones hay una o dos personas que tienen ventaja sobre el resto, pero se creen que lo saben todo y corrigen y quizás los nuevos, los que no tienen tanto conocimiento que se están haciendo con él, tienen una manera de pensar, una abstracción mayor y salen con mejores soluciones. Pero se minimizan a sí mismos porque el que supuestamente sabe más les está diciendo que no es así. E igual también tienen que ver que si la persona ya es senior, ya tiene más experiencia, en qué ámbitos ha trabajado, con qué lenguajes está. La lógica siempre va a ir. Entonces ustedes también vean, aprendan a tomar las críticas, aprendan a criticarse ustedes solos, ustedes solas. Ya hice el análisis, me quedó belleza, dicen, está bonito, están satisfechos. De verdad, vuélvalo a revisar, vuélvalo a poner a prueba. Piense en otros casos. Ustedes mismos, júzguense ustedes mismos.
Sepan que si eso al final va a ser, porque hay muchos que dicen, esto no lo voy a poder programar, pero funciona. O quizás están programando y dicen, no me gusta mucho cómo quedó, pero hace lo que tiene que hacer. O ay, ni se va a dar cuenta. No, o sea, no se engañen. Si a ustedes lo que les gusta es la programación y se van a dedicar a esto o algo relacionado con la programación, no se engañen, no se mientan. Ustedes mismos pónganse los estándares, sepan que si algo no está de la mejor manera posible, lo tienen que volver a hacer. ¿Es tedioso? Sí. ¿Es frustrante? También. ¿Consume tiempo? Claro. ¿Van a llorar? Hay gente que llora. Pero cuando lo logran hacer, su cerebro desarrolló las estructuras que les van a permitir desarrollar luego mejores cosas en menor tiempo. Veamos esto de acá. Resuelva de manera explícita los conflictos de nombres de las clases con herencia múltiple. Lo que se muestra aquí es una restricción. Herencia múltiple. ¿Cuál es el problema de la herencia múltiple? Digamos que yo tengo una clase A que tiene un método que se llama FOO. Pero luego yo tengo una clase B que también tiene un método que se llama FOO. Entonces, ¿cuál es el problema? Si C solo hereda de A, cuando yo redefina FOO, pues voy a tener el FOO propio. Pero si no lo redefino y solo lo mando a llamar y solo estoy heredando de A, va a ejecutar el de A. Pero si tengo herencia múltiple, cuando yo diga C.FOO, ¿cuál de los dos va a ejecutar? ¿Va a ejecutar el de A o va a ejecutar el de B? Entonces se añade una restricción como comentario y decimos que vamos a ejecutar el de la clase A. ¿Ven? Cuando mandemos a llamar a FOO, vamos a mandar a llamar a este de acá. A nivel de programación, ustedes redefinen esto de aquí y adentro mandan a llamar el de A. Así de sencillo, no lo dejan libre, solo que ponen que siempre que se vaya a llamar, va a llamar el de A o dependiendo de los parámetros, va a mandar a llamar el de A o va a mandar a llamar el de B. Pero tienen que cuidarse de esas restricciones. En el caso de ustedes que ahorita están programando con Java y Java tiene herencia simple, pero no tiene herencia múltiple, aquí no hay ningún problema. Pero imagínense que ustedes crean una interfaz que se llama trabajar y esta clase tiene un método que se llama trabajar. Cuando yo diga trabajar, ¿a quién voy a llamar? Al de la clase base o al de la interfaz. Entonces siempre podríamos tener este tipo de problemas que se solventa con restricciones y ahí es donde uno escribe en la documentación y hace las anotaciones pertinentes. En esta figura mostramos que CCB, esta parte de acá, esta clase de acá, hereda de automóvil. ¿Ven? CCB hereda de automóvil. Automóvil hereda de vehículo. Entonces CCB es un vehículo. Sí, CCB es un automóvil. Pero usa la composición para mostrar sus capacidades de bote y de avión. Porque ¿qué es lo que pasa? Digamos que este es un transporte híbrido. Este CSV es en su mayoría auto, pero tiene características de bote y de avión. Entonces lo que hago es una composición. Ven, es un rombo relleno. Este CSV va a tener un campo que se llama bote y este bote va a tener estos atributos de acá y va a tener estos métodos de acá. Y también va a tener un atributo que se llame avión, donde va a tener los atributos y los métodos de monomotor de aterrizaje. No hereda de estas dos clases, hereda de esta, pero se compone de las otras dos. Puede ser confuso un tanto. ¿Qué es lo mejor? Evitarlas. Si yo puedo evitar ese tipo de situaciones, mejor las evito. Definitivamente mejor las evito. Depende de los sistemas que ustedes hagan y de las restricciones y los términos de referencia, las situaciones con las que se van a encontrar. Por fortuna, la mayoría de las operaciones que ustedes van a hacer se parecen.
Yo les digo, y se los he puesto aquí mucho, un sistema de ventas vende lo mismo una farmacia que una ferretería. Al final son ventas. Tengo un stock, tengo ítems, tengo módulos de facturación. Voy a hacer una reserva de vuelo, voy a hacer una reserva de cine, voy a hacer una reserva de concierto, voy a hacer una reserva de teatro, voy a hacer una reserva de asignaturas para clases. Voy a hacer un sistema para un hospital, voy a hacer un sistema para un colegio, voy a hacer un sistema para una universidad. La mayoría de los casos de uso se parecen. Entonces es raro que tengamos restricciones de este tipo. Restricciones de este tipo ya se dan en industrias especializadas. Aeronáutica, desarrollo de prototipos, industrias textiles, videojuegos, cuando ya hay cosas que en la realidad nosotros acá las estamos mezclando. Vamos a crear algo que tenga atributos de uno y se componga de cosas de otra. Entonces, este tipo de cosas suelen verse cuando ustedes están en sistemas, pero muy específicos de industrias o de áreas del conocimiento más científico-industriales que comerciales. ¿Por qué? Porque el sistema comercial lo que me interesa es el registro de las ventas, el control de inventarios y la mayoría se va con eso. Llame parte del inventario, clases matriculadas, enfermedades diagnosticadas, la mayoría en realidad sí se va. Hay gente que es bastante socialista y que confunde las cosas. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un análisis de una universidad, yo digo, los estudiantes son los clientes. Y me he topado gente así, me he encontrado gente así. ¿Cómo es posible que un estudiante lo vaya a llamar cliente, ni que la universidad fuera una empresa? Es que el rol es el que se está sirviendo. Y como ya hemos hecho sistemas de otro tipo, me entiende la gente que yo le digo, este va a ser el cliente. Ah, ok, entonces sobre este vamos a generar ciertas acciones y cierto aquí y cierto allá. O sea, también veamos la jerga que usamos y tratemos de especificar bien los roles para cuando tenemos este tipo de situaciones. Ok, acá una interfaz. Si ustedes se acuerdan la interfaz, yo podía crear el clasificador, colocar interfaz y hacer todo lo demás, o simple y sencillamente ponía un circulito y ponía el nombre de la interfaz. Ni siquiera lo ponía dentro de un clasificador. Entonces aquí se muestra realizada la interfaz, interfaz apto para volar, por medio de paracaídas. ¿Cómo se dibujaría esto en un pizarrón o cómo se haría de manera rápida en un equipo de trabajo? Pero es que en realidad yo sé que en UML esto lo haría así. El mismo diagrama que yo tengo acá, pues en realidad esto es así. El clasificador, paracaídas. Acuérdense que cuando hago una implementación de interfaz es como si fuera una herencia con la línea punteada y siempre como es herencia el triángulo vacío. Una interfaz apto para volar de esta parte de aquí. También lo puedo hacer de esta manera. Apto para volar y también puedo implementar la interfaz navegable. Dos maneras. No hay herencia múltiple en Java, pero sí puedo implementar múltiples interfaces. Entonces es normal que una clase pueda así heredar, entre comillas, que el término correcto es implementar 2, 3, 4 interfaces. Veamos esta parte de acá. Tengo la clase GPS. Tener longitud, tener latitud. GPS voy a especializarlo en un GPS con altímetro. Porque hay GPS que solo me da longitud y latitud y hay GPS que me da altímetro. Hereda de este GPS y me agrega tener altitud. Entonces tengo longitud, altitud y latitud. Tengo las tres. Pero como ya me está heredando de GPS, no le voy a hacer una herencia múltiple, no que vamos a implementar una interfaz navegable. Y miren que navegable tiene tener longitud, tener latitud y tener altitud, que son estos mismos métodos, que yo forzosamente los voy a tener que redefinir para cuando yo le diga al GPS con altímetro tener latitud, él sepa si va a ejecutar el de GPS, el de inavegable o uno propio. Son las cosas que ustedes van a ver. La interfaz me permite tener la definición de los métodos, ¿se acuerdan? Tener el encabezado de los métodos, pero no qué hacen. Eso yo ya se los digo aquí.
Y ahora cualquiera va a decir, ¿es necesario tener esta interfaz? Pues depende del análisis, depende del sistema. Porque qué tal que no solo el GPS sea navegable, sino que yo estoy viendo que tengo también un paracaídas. Entonces, ahí habría que ver las restricciones del software. Lo único que estoy mostrando acá es que esta cosa se puede hacer. Veamos aquí, GPS con altímetro, ¿sí? GPS con altímetro se compone de un instrumento, de un sensor que se llama altímetro. Y altímetro tiene el método obtener la altitud. El GPS con altímetro se compone de un aparato, de un altímetro, pero también me va a implementar la interfaz navegable. ¿Sí? Utilizamos una composición para poder tener el comportamiento del altímetro dentro del GPS con altímetro. Y esto que yo tengo aquí en pantalla, ustedes deben ser capaces de entenderlo. ¿Qué es lo que se refiere? ¿Cómo está formado ese objeto? ¿Es una composición? ¿Es una agregación? ¿Es una implementación de interfaz? ¿Es un comentario? ¿Es una asociación? ¿Es una herencia? Y a estas alturas del partido, yo considero que ustedes están listos, que ustedes están listas y que lo están manejando. Veamos acá. Tengo GPS con altímetro, tengo la interfaz navegable y tengo el altímetro. Public class altímetro. Estoy creando la clase altímetro. Hacemos un resumen, retorna la cantidad de metros, metros sobre el nivel del mar, metros MSL, cierra el resumen y cierra el retorno. Entonces, estoy creando aquí el método public doble tener altitud. De momento me retorna 0. Tener altitud es este método. Aquí estoy diciendo lo que va a hacer. De hecho, del repaso de Java, acuérdense que ustedes tienen que manejar Javadoc, que es el que me va a dar las especificaciones de las clases y me va a dar la documentación. Yo aquí tengo la clase altímetro. Ahora, public class, altímetro, esta es la misma. Ah, tenía que copiar GPS con altímetro y no la hice. Creo que la tengo en la siguiente slide. La tengo en la siguiente slide, no hay ningún problema. Me interesa acá la interfaz y navegable. Tengo doble, tener longitud, doble, tener latitud, doble, tener altitud. Y no tengo que colocar las llaves y lo que retorna porque es una interfaz. Acordémonos de eso, es una interfaz. Aquí está GPS con altímetro. Vean, GPS con altímetro, 2 puntos. Estoy diciendo, implementa la interfaz y navegable. Private altímetro, altímeter. Private es un atributo privado de la clase altímetro y se llama altímeter. ¿Ven? Es una composición. La clase GPS con altímetro que implementa la interfaz navegable tiene en sus atributos un atributo privado que se llama altímetro que sale de la clase altímetro. ¿Ven? Private, altímetro, altímeter. Public, GPS con altímetro. Esto es el constructor. ¿Qué es lo que me hace el constructor? Me crea una instancia de este objeto porque lo voy a utilizar. El constructor, en cuanto yo cree una instancia, en cuanto yo diga GPS nuevo va a ser igual a new GPS con altímetro, me va a mandar a llamar este constructor, porque altímeter estoy diciendo que va a ser un objeto de la clase altímetro, pero no lo he instanciado. Entonces en el constructor creó la instancia de esta clase. Luego aquí tengo un comentario que digo región navegable members. Bueno, public doble, tener longitud, retorne 0, tener altitud, retorna 0. Aquí es donde yo les digo, ustedes van a elegir cuál de los tener altitud van a ejecutar. Porque cuando yo le diga tener altitud, ¿sí? Aquí esto está malo, porque aquí esto es tener altitud, no tener altímetro. Cuando yo le dé, y este fue error del libro, fíjense. Esto es tener altitud. Pero igual, digamos que acá me agarra tener altímetro para que me dé los datos del altímetro. Pero cuando yo mande a llamar tener altitud, es una pregunta. ¿Voy a hacer lo que me haga la interfaz o voy a hacer lo que me haga el altímetro?
Aquí estoy diciendo que cuando yo mande a llamar tener altitud, voy a retornar y voy a mandar a llamar de mi altímetro el método tener altitud. Y ahí termina, ¿sí? Y luego cierro los comentarios, que aquí termina la región de los métodos de la clase GPS con altímetro. Es un ejemplo claro, es un ejemplo rápido y es un ejemplo real de algo que ustedes se pueden encontrar. En primer lugar, tengo una clase que está compuesta de otra clase y en vez de heredar, implementa una interfaz. Ya lo vimos en código, ahí está. No es difícil, no es complejo. Este es el código de la interfaz, este es el código del altímetro. Y no va más. Y cualquiera me va a decir, hey, aquí hacen falta los atributos. Sí, pero es que yo doy por hecho que usted sabe que van los atributos y aquí no está completo, ¿ok? No están los atributos de altímetro porque altitud, aquí debería tener private altitud del tipo doble. Y aquí debería tener private doble longitud, private doble latitud y private altímetro altímeter. Sí, yo sé, hacen falta elementos, pero ustedes son programadoras, son programadores y sabemos que lo que hace falta lo voy a tener que programar. Únicamente estoy ejemplificando, metiendo un poquito de código porque yo sé que no hemos visto todavía con el UML directamente en Java. Cómo yo pongo una clase, cómo yo pongo un objeto. Yo sé que no lo hemos visto, pero es un acercamiento. Ok. Tres variaciones que reflejan una relación uno a muchos entre patrón y empleado. Un patrón tiene muchos empleados. Es una asociación. No es que el patrón está compuesto de empleados. Es que un patrón tiene varios empleados o varios empleados van a tener un patrón. Otra manera de verlo es de esta. Quito la asociación, vean, quito la asociación y digo que lista de empleados es el que me lleva el arreglo de los múltiples empleados del patrón. Entonces, lista de empleados lo que va a hacer es que va a tener un patrón y va a tener muchos empleados. Y patrón existe por sí mismo y empleado existe por sí mismo. Esto de acá lo van a ver muchísimo en diagramas de entidad-relación en bases de datos. Porque yo voy a tener una tabla y voy a tener otra tabla y voy a tener una tabla transaccional que utiliza información de aquí y utiliza información de acá, pero me los libera a este de tener información de este y a este de almacenar la información de este. Entonces, esta es otra manera de plantearlo. ¿Qué es lo que pasa? Utilizo una clase más. Acá solo tengo involucrado 1, 2 elementos. Aquí tengo involucrado 1, 2, 3 elementos. Aquí empleado está metido en patrón como un arreglo porque van a ser muchos. Y aquí no. Aquí patrón no tiene al empleado y el empleado no tiene al patrón. Pero empleado, la relación está acá, ¿no? Y yo sé que de aquí este va a tener un patrón. Habría gente que aquí pondría menos patrón y dejaría el menos empleado acá para decir que este las tiene, pero depende ya de los analistas. La verdad es que se entiende que vendría a ser una tabla transaccional, una clase de ese tipo. Luego lo puedo hacer de esta manera. Un patrón tiene una lista de empleados. La lista de empleados está asociada a un patrón. Y luego la lista de empleados contiene empleados. ¿Qué estoy diciendo acá? Espérense, que ocupo tomar agua. Gracias. Aquí estoy diciendo que la clase patrón va a tener un atributo que se llama empleado. Y como son muchos, va a ser un arreglo. Un patrón va a tener un arreglo de empleados. A patrón le estoy colocando ese atributo. ¿Ven? Se lo estoy colocando. En este de aquí, lista de empleados tiene el patrón y lista de empleados tiene los empleados. Pero son clases independientes. Patrón no almacena nada de empleado y patrón no almacena nada de lista de empleados. Lista de empleados tiene el patrón y lista de empleados tiene empleado.
De manera que yo puedo sacar lista de empleados del departamento de biología, lista de empleados del departamento de informática. Y tengo jefe del departamento y docentes, jefe del departamento y docentes. Pero el jefe está acá y el docente está acá. Y ahí se va. Ninguno de estos dos guarda esta información que los asocie. En este tercero de aquí, y vamos a leerlo de derecha a izquierda, lista de empleados tiene un arreglo de empleado, ¿sí? Lista de empleados tiene un código, va a tener un nombre que va a llamar, por ejemplo, lista 1. Y lista 1 tiene todos los empleados de informática. Y lista 2 tiene todos los empleados de medicina, por decir algo. Lista es el que guarda a los empleados. Pero vean acá, patrón lo que guarda es una lista. Mientras aquí patrón guarda todos los empleados, aquí patrón solo guarda una lista que se llama empleados. Entonces, cuando yo cree el patrón, le voy a decir, este patrón tiene la lista 1 y este otro patrón tiene la lista 2 y la lista es la que guarda los empleados. ¿Cuál me gusta más a mí? Depende del análisis y depende del sistema, pero yo suelo utilizar este de acá. Tengo un serio problema porque para que el patrón conozca a los empleados tiene que revisar la lista, pero me permite que un empleado pueda estar en otra lista. Podría estar en otra lista, entonces yo puedo tener puedo tener varias listas y repetir el empleado. Entonces ahí habría que ver y yo le cambiaría esta cardinalidad. Por eso digo, depende de la situación. De verdad, depende de la situación. Esto se presta bastante directo a entidad-relación y es muy bonito, pero a mí me gusta más esto por las restricciones. Yo sí soy bastante de la vieja escuela, de fuertemente tipificar las cosas. Veamos acá. El calificador como da resultado un empleado único es el ID de empleado. Entonces, esto nosotros no lo habíamos visto. Aquí yo sé que patrón va a tener un campo que se llame empleado. Y ese campo empleado es precisamente una referencia a un objeto de la clase empleado. Pero cuando coloco esto de acá, le estoy diciendo que del empleado es lo que voy a almacenar acá. Porque aquí lo que voy a tener es private empleado y se va a llamar ID del empleado y lo que me va a guardar es el ID del empleado. Entonces vemos lo mismo para acá. Yo aquí tengo patrón, tiene un ID del empleado, tiene varios empleados, pero vean, en el diagrama revisado se usa una clase de asociación para introducir la generalización que muestra que lista de empleados hereda de System Collection Bus. Esta base de aquí es un paquete de lenguaje, en este caso de Java. Estoy diciendo que lista de empleados va a heredar de acá y lo voy a llenar con empleados. Y lo que yo voy a tener acá para modificar estos empleados va a ser el ID del empleado. Entonces, este patrón va a estar asociado a la lista de empleados y el ID de empleados es lo que yo voy a utilizar para sacar esa colección, ese arreglo de acá. Ya llegar a este punto a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque ahí ya lo estoy haciendo bastante ligado al lenguaje de programación y no me agrada tanto eso. A mí me gusta más dejarlo general, obviamente porque estoy en un ámbito académico. Pero ya cuando estoy en un ámbito de desarrollo y estoy en una consultoría y ya se tiene con qué se va a hacer, pues obviamente si se puede decir de un solo, pues mejor, porque para los de diseño y los programadores ya van a saber de qué clases heredar. Software para hacer UML, hay muchísimo. Hay muchísimo software para hacer UML. Aquí les estoy mostrando 28 software. Hay software gratuito, hay software de paga. Es tan importante el UML que aquí solo les muestro 28, pero hay decenas de herramientas para UML. Tiene su mercado porque el UML es importante. Les he subrayado las que yo he usado. El resto no lo he usado,
creo que Magic Draw sí lo usé, pero de verdad que no. Los que yo sí he usado, Vicio, Star UML, Umbrello, Lucidchart, Dia. Star UML, si mal no recuerdo, es de paga. Vicio es de paga. Dia creo que tiene una parte de paga y una parte gratuita, no me acuerdo. Yo sé que Umbrello sí es gratuito.